Digno. Una mujer completa es aquella que está rendida a los pies del Señor. Así que esta alabanza que vamos a cantar trata acerca de eso, que queremos estar rendidos a los pies del Señor, porque no hay otro lugar en el que queramos estar que en tu presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Pies, dile al Señor, arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde
Ayúdanos a ser esas mujeres completas que estamos sedientas de ti, Señor, que queremos beber de ti, de tu agua, Señor, porque sabemos que nunca tendremos sed, Señor. Tú eres el único que puede saciarnos, Señor. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, Señor, sin reservas. Traemos todas nuestras cargas, Señor, todas nuestras culpas, nuestras ansiedades a ti, Señor. Solo tú, Señor, puedes saciarme. Traigo mis culpas, dile al Señor, al pie de la cruz. Mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Dile, quiero en mi vida, quiero en mi vida menos de mí. Nos rendimos a ti, Jesús. Pierdo mi vida para ganar una vida abundante, la vida abundante que solo viene de ti, Señor, que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón ¿en quién? En la recompensa, Jesús mi Señor. Dile, mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame, avívanos, Señor. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Estamos sedientas, Señor. Llena mi mente, dile al Señor de tu verdad, de tu verdad. Dile, guarda mis pasos en tu voluntad, en tu voluntad. Que mucho
ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti, dile, tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Gracias, Señor, por tu presencia. Oh, nos rendimos a ti. Amén. Gracias, Señor. Amén. Se pueden sentar. Pueden sentarse, gracias. Y como ya nuestros estómagos están llenos, entonces estamos listos para la entrada del plato fuerte. Ya no a nivel físico, sino a un nivel más profundo, a un nivel espiritual. Porque con el estómago vacío no podemos pensar, ¿verdad? Primero lo natural y luego lo espiritual. Entonces, yo quiero invitar a dos personas, muy viejas amigas, y yo decía que iba a decir el vieja en subrayado, en negrita, en bol, porque hace muchos años que nos conocemos, pero son dos vidas muy especiales para mí, con las cuales yo quiero conversar un poquito esta mañana para que ellas nos cuenten un poco su historia. Y en base a eso, ustedes poder conocer lo que ellas han vivido, lo que Dios ha hecho en su corazón y en su vida, y una manera también de uno poder identificarse con lo que otras personas comunes y corrientes como nosotros también han vivido. Yo voy a pedir a Marilis Ortiz y a Eloida Gómez que pasen por aquí. No se enreden en lo vendido. Bien. Y como les decía, son personas que conozco hace mucho y personas que gozan de mi admiración, y conozco un poco la historia de sus vidas. Consideramos de lugar que ustedes también pudieran conocerla. Y yo tengo una pregunta que les voy a hacer a las dos. Le voy a pedir a Marilis que comience a contestar para que no se peleen. Exacto. Y simplemente... ¿No le puede hacer toda la pregunta a ella sin problema? Sí. Sí, a ella sola. Le voy a pedir a Marilis que me hable un poquito, que nos hable un poco de cómo era su vida antes de ella venir al Señor, ser cristiana, pertenecer a una iglesia, porque ya nos conocimos en un contexto de iglesia. Y quería simplemente que también podamos darle a conocer a las hermosas damas que están aquí, ¿cómo era tu vida antes? Igual le voy a preguntar lo mismo a Eloida. Yo sé que son historias totalmente diferentes, pero pienso que muy interesantes de conocer. Amén. Bueno, gracias por el privilegio. Siempre estamos acostumbrados a testimonios de tragedias y grandes cosas, y a mí me tocó, y ya lo podré en otro momento compartir, tener lo que se llamaría la niñez y la adolescencia perfecta. ¿En qué sentido? Vengo de padres muy morales, de una ex religiosa que años después conoce a mi papá, y de un papá que con un contexto de orfandad de madre fue acogido en un internado salesiano donde fue tremendamente formado, con valores morales y demás. Y así
A ese hogar vengo yo, a un hogar muy moral, con padres con distintos títulos académicos, muy trabajadores. En la casa todo el mundo colaboraba, hubiese servicio o no. Entonces, con padres juntos, donde la palabra divorcio nunca se había escuchado, donde todo andaba muy bien, pues yo diría feliz, todo muy bien. Así era el escenario antes de conocer a Cristo. ¿Y tú te describirías como una persona cómo? Cuando se manejan esos niveles de aparente perfección, ¿verdad? Porque sabemos que es apariencia, aunque uno no lo sabe en el corazón que es apariencia, todavía uno no tiene esa claridad de poderlo ver. Uno es muy poco tolerante a las fallas de los demás, porque no es lo que yo veo, no es lo que estoy acostumbrado, porque tú tienes que. Y a veces eran por ideas enfatizadas en el hogar, que sin segundas intenciones se impartían, y uno terminaba con actitudes altivas de mirar al otro por encima del hombro. Sin embargo, no había un dedo acusador, y eso lo hacía muy difícil el poder entender una necesidad de un Salvador. Esa era la conclusión. Todo estaba tan bien, todo estaba tan perfecto. Bien. Te portabas bien, era buena estudiante, me imagino, porque viniendo de padres formados, profesionales y demás, también ustedes heredaron eso. Yo tengo muchos estudiantes aquí, puedo abrazar a varias chicas aquí. Lo que voy a decir, ellas en algún momento se lo he compartido, aunque no todo el tema, pero yo les decía que no era solamente era buena estudiante, yo era excelente estudiante, pero por las motivaciones equivocadas. Nunca pedí ayuda en un examen, nunca me fijé, y no era por niña buena, era para que nadie pudiera decir que esa calificación fue gracias a su apoyo. Entonces, fíjense cómo una buena obra, con una terrible motivación, deja de ser importante. Entonces, sí, había que ser excelente estudiante, había que hacer muchas cosas en ese contexto familiar. Me imagino que en ese contexto nunca sentiste la necesidad de Dios. No, porque no había domingo que nos asistiera a iglesia, había una vida moral, una vida familiar. Entonces, no se percibía ninguna necesidad. Y Dios, en su misericordia, aún en lo económico, hacía muy buena provisión, que tampoco uno podía decir, déjame orar para que aparezca para ir de vacaciones o para comprar tal o cual cosa. De verdad que es un contexto que a veces uno lo anhela y no sabe lo caótico que eso puede ser sin Cristo. Claro. Bien. ¿Y en tu caso, Eloida? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que voy a hablar bien, porque aquí hay dos personas que me conocen desde ese tiempo. Y ustedes entenderán, ¿verdad?, que van con el bolígrafo a decir sí es cierto o no, di la verdad. Entonces yo voy a hablar la verdad. Yo no vengo de un hogar como el de Amarilis, que tuviera realmente esa formación como ella la tuvo. Yo vengo de una familia donde mis padres tenían 6 hijos, pero mi papá ya venía de un matrimonio anterior que tenía 3. Entonces, esos 3 siempre estábamos juntos. Sin embargo, mi padre falleció cuando yo iba a cumplir 10 años. Comiencen a sacar la edad, gracias. Pero yo se la voy a decir para que presten atención. Entonces, cuando mi papá murió a los 10 años, nosotros comenzamos a tener una vida totalmente diferente. Una vida de necesidad, una vida de dependencia absoluta del Señor. Una vida en la que realmente nosotros veíamos a Dios proveer alimentos cada día, como Él lo hacía de una manera especial. Tuvimos la oportunidad de estar en escuelas, en colegios, y poder cumplir en el colegio con los compromisos económicos que se presentaban con grandes dificultades. Yo sé que quizás algunas de ustedes no han vivido esa experiencia, pero como desean conocerme un poco más, quiero dar a conocer esa parte. En mi casa mi mamá tenía una máquina, se empeñaba en septiembre para el inicio del año escolar. ¿Una máquina de coser? Una máquina de coser. Se empeñaba. Entonces con eso pagaba el inicio del año. De la inscripción. El inicio, sí. En diciembre, de distintas maneras, podíamos recibir dinero, entonces ya sacaba la máquina. Luego, a mediados de marzo, febrero, la volvía y la empeñaba. Y así, cada vez que tenía la oportunidad, la volvía y la sacaba. Era la manera de poder pagar nuestra escuela. Yo fui un estudiante excelente y eso hizo que en algunos de los momentos ya yo tuviera beca para poder continuar mis estudios. No conocía al Señor, pero era religiosa porque mi mamá
era religiosa como lo que ella era, como católica, y siempre estaba con el Señor pendiente y siempre clamándole y hablando del Señor, pero de una manera en desconocimiento, sino solamente lo que era el conocerle solo de nombre. En mi casa nunca abrimos la Biblia para leer las Escrituras, nunca buscamos ningún pasaje, porque realmente no teníamos la enseñanza ni la instrucción para eso. Luego yo pude ir a la universidad y me gradué de ingeniero químico. Tuve la oportunidad también de poder trabajar en la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad en Digenor, y luego también ser catedrática en la Universidad Central del Este, en un recinto que había en San Cristóbal. Eso, además de haber trabajado en escuelas y todo esto, me dio la oportunidad de poder entrar en contacto con personas diferentes y poder llegar a ser maestra de una de las que está aquí, que aunque es mayor que yo, ella fue mi alumna. Qué agresiva se oyó eso. Ella insiste. Es que me interesa ese dato. Bien, bien. Muy bien, sin embargo, vuelvo y le repito, yo no conocía del Señor. Conocí del Señor porque Alejandro, mi esposo, cuando ya teníamos nuestros 3 hijos, a Yanel, que en ese momento tenía 9 años, a Angel, que tenía 6, y al pequeño Alejandro José, que apenas tenía 10 meses de nacido, mi esposo un día me dice que quiere ir a la iglesia. Yo lo veo vestirse y le pregunté, ¿para dónde vas? Él me dijo, yo voy para la iglesia. Yo le dije, pero la misa de las 8 ya terminó hace rato. Y él me dijo, ¿y quién te dijo que yo voy para la iglesia católica? Y me dijo, yo voy para la iglesia de mi hermano Ramiro, en Santo Domingo. Nosotros vivíamos en San Cristóbal todavía. Y yo comencé a ver al hombre que yo siempre vi como bueno, como el hombre que nunca bebía, no fumaba, yo fui su única novia. Yo lo comencé a ver con una aureola de santo. Yo quería saber qué era lo que él tenía, pero él nunca me abrió la Biblia, nunca me leyó. Cuando yo me le acercaba que él estaba leyendo, yo no podía oír nada de su boca, porque él no me compartía nada. Y yo quería saber, porque yo siempre lo veía con su Biblia. Pero tuve la oportunidad, un domingo, de poder decirle a él que yo iba para la iglesia con él. Y pude venir. Me imagino que ahí te fuiste, Y ahí oíste algo diferente. Ahí oí algo totalmente Bien, distinto. Bien, Vi a ahí Dios. sabemos, vamos a poner un stop ahí, porque ya sabemos más o menos cómo ella se fue acercando. Y en tu caso, Amarilis, que tú no tenías ninguna necesidad ni de ir a una iglesia, ni de conocer a Dios, ni mucho menos, ¿cómo pasó el que realmente tú comenzaras a conocer a Dios? Bueno, yo no creo que no podré enfatizar lo suficiente lo terrible que es no tener problemas. Y yo sé que se escucha extraño, hermanos, pero es la verdad. Y visitas que tenemos aquí. Entonces, el gran problema era que no había problemas de ningún tipo. Lo que Todo era perfecto. hacía muy inefectiva los acercamientos que algunos cristianos me hacían, porque me venían confrontando con acciones. Y cuando yo decía, pero yo no hago eso, y yo no hago aquello, entonces el argumento era fácil de desbaratar. Pero además, por las mismas enseñanzas de los padres, ellos enseñaron uno a argumentar. Entonces tú agarrabas su mismo argumento y le dabas 2 vueltas y lo dejaba, lo cual hacía que uno además menospreciara algo que hoy sé que es santo, 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 como es la palabra del Señor. Entonces Dios usó varias personas. Yo puedo recordar y nunca olvidaré a mi tía Juana, ya está con el Señor disfrutando, y a quien veré próximamente. Me enseñaba las historias bíblicas del Antiguo Testamento. Ese fue el primer conocimiento de Dios que yo tuve, el Dios de la Biblia, un Dios que abría el mar, y ella así mismo lo representaba. Yo tengo mucho de dramática ahí de ella. Cuando yo doy clase de Biblia es una cosa que, bueno, y yo miraba ese Dios como tan impresionante, yo sentada en el patio ya actuándome el Antiguo Testamento. Fueron años extraordinarios. Yo tenía muy claro lo que era el Dios al que yo iba y le servía, para decirlo de alguna manera, cada domingo, y el Dios de mi tía. Y yo aprendí a decir el Dios de los evangélicos, pero de este lado de la raya, porque no me interesaba cruzar, me fascinaba como el que va al cine.
y me asombraba y era una cosa extraordinaria. Y yo llegaba demasiado emocionada a mi casa, pero nuevamente, ok, todo está bien, todo está en orden. También utilizó un tío mío de padre, tío Domingo, que también está con el Señor, a quien abrazaré. Él iba a la casa, él nos visitaba y llevaba una guitarra. Mi tía y mi tío tenían excelentes voces y nos daban unos conciertos con unas letras. Estratégicamente agarraban el Talinao Marino. La mitad de la población que está aquí no sabe de quién yo estoy hablando. Y todas sus canciones eran evangelísticas, eran una confrontación. Y yo me acuerdo que yo decía, pero se siente bien, pero ¿por qué yo me siento tan rara cuando ellos están cantando? Pero la persona, la singular, a quien Dios utilizó de una manera más contundente, fue una joven, en aquel momento ya somos doñas, con hijos, fue una hermana, mi hermana Elena López. Fue una joven que fue a vivir junto conmigo, donde estábamos compartiendo pensión mientras estábamos en la universidad. A ella, muy similar como Alejandro, no sabía eso. A ella, Dios se le había dicho en su corazón que no me podía predicar. Ella lo entendió 9 años después. Ella me dijo que luego, 9 años después, el Señor le explicó el porqué. Durante 4 años, Elena me modeló a Cristo. Elena escuchó infinidades de preguntas, debates interminables. Nos acostábamos a la 1 o 2 de la mañana. Fueron 4 años donde yo pude ver a Cristo. No solamente oírlo, yo pude verlo. Y justo cuando ya se va a terminar la universidad, yo le dije, yo quiero ir a tu iglesia. Y ahí fue donde ella me invitó, porque tampoco me podía invitar. El Señor le ha dado prohibiciones. Tan fácil que es invitar a alguien a la iglesia o predicarle. Ella tenía que mostrarme eso en que creía. Y así fue. Y yo dije, no, pero yo no sé qué es lo que ella tiene, que yo no tengo. Por fuera nos vemos igual, pero yo sé que yo no tengo lo que ella tiene. Y esa era mi lucha. Hasta que el Señor en su misericordia, en diciembre del 1990, vamos a decirlo porque es verdad, de 1990, se te cayó la cédula, María. a un mes de la graduación, entonces vengo al conocimiento del Señor y han sido los mejores años de mi vida. Ahí tú pudiste entender que ella tenía lo que tú no tenías. Ahí. Por más perfecta que parecía Por más tu vida. perfecta. Yo quiero resaltar, no compremos el speech de que todo el mundo siente un vacío. Eso no tiene así, sabemos que hay un vacío, pero la misma palabra nos dice que el Dios de este siglo ha ensegado el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Entonces yo no tengo que sentir un vacío. Hay inconversos que nunca sienten un vacío. Nuestra prédica no puede estar sustentada en lo que el inconverso siente o no siente, sino en la verdad del Evangelio, claro, que le vamos a decir. Claro, porque el que veía decía, ¿para qué le voy a predicar? Bueno, porque yo me iba a ir para el infierno si no me predicaban y no me convertía, por esa tremenda razón. Pero no era en base a sensaciones. Entonces, digamos que a partir de ahí comenzaste a dar pasos y a caminar un sendero diferente. Okay. Un sendero diferente. Yo creo que el mayor impacto ha sido en el tema de las motivaciones. No tanto las acciones, pero las motivaciones. Okay. Ahí es donde el Espíritu Santo me mantiene a soga corta. Okay. Y yo doy gracias al Señor por yo te voy a dejar la pregunta para que tú vayas pensando en lo que vemos esa parte con Eloida. ¿Qué tú puedes mencionar como un antes y un después en tu vida? Ve pensando esa. Entonces, en tu caso, Eloida, le dijiste a Alejandro que tú querías ir a la iglesia. Sí, y claro. Fuiste con él a esa iglesia que Alejandro te había dicho que incluso era en Santo Domingo, ni siquiera en San Cristóbal. Exactamente. ¿Y qué pasó? Y era en esta misma calle. Ajá. Allá, Gustavo Mejía Ricard, número 62. Ajá. Esta misma iglesia en otro lugar. Exactamente. Yo llegué a la iglesia y yo sabía que lo que estaba diciendo en ese momento el pastor que estaba predicando era exactamente aquello que yo sabía que era a mí que se estaba dirigiendo. Y yo me decía ahí, desde que yo salga de aquí, yo voy a ir a pedirle perdón a este, al otro, a esta. Voy a visitar y le voy a pedir perdón a todo el mundo. Me voy a arrepentir de todo lo que yo he hecho malo, pero allá. Y en ese momento yo escucho que realmente el pastor dice que hay una vida que está ordenando su vida sentada ahí antes de recibir al Señor en su corazón. Y cuando yo lo oía, yo sabía que realmente estaba tratando conmigo, porque realmente uno en el corazón experimenta el llamado del Espíritu. Pero yo seguía ordenando todo desde mi asiento, y Dios estaba viendo que yo seguía ordenándolo antes de que Él entrara. Y detrás de mí estaba una hermana que yo amo mucho, y se llama la hermana Victoria Franjul. Y ella estaba detrás de mí y me puso
la mano en el hombro. Y yo me volteé para ver y me dijo, así te dice Señor, confiésame delante de los hombres, que yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Y usted entenderá que decirme eso y pasar fue una sola cosa. O sea, ahí quisiste que oraran por ti. Y ahí yo quise que oraran por mí. Evidentemente que uno recibe al Señor en su corazón y muchas cosas tienen que acontecer. La vida no es perfecta. Yo era una persona altiva, arrogante, que me estaba llevando el mundo por delante y que yo entendía, quizá ustedes no han visto esos pantalones, pero son los que tienen un bolsillito pequeñito ahí, que es donde se entraban los cheles. Entonces yo ya entendía, no existen los cheles, Loida. Ay, No, por ya no favor, no. Las no lo monedas, lleve- no lo donde lleve entraban ahí. las monedas. las monedas. Entonces yo entendía que yo podía coger el mundo entero y entrarlo ahí. Sin embargo, la realidad no era esa. Dios es el grande. Y me llamó en mis delitos y mis pecados y me atrajo y entregué mi vida al Señor. Ok, entonces ahora ustedes dos están en el mismo punto. Sí. Fueron a la iglesia, dijeron, sí, yo quiero probar esto, quiero saber qué es esto. ¿Qué pasó? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosa podemos decir, mira, antes era así y luego de ahí es así? ¿La vida vino a ser, en tu caso, más perfecta de lo que era? ¿Cómo Todo vino a lo ser? contrario, ahí empezaron los problemas. Ahí empezaron los problemas porque estaba primeramente el desenmascarar las motivaciones. Yo creo que ese ha sido el cambio y sigue siendo el cambio. Esto en mi caso, no puedo hablar por otro. Este proceso de santificación conmigo es como en una lavadora. A mí me mueve, me sangulutean, el Señor tiene que tratar conmigo así. Yo bendigo su nombre. David da una expresión que para mí es tan real. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus... O sea, es una realidad. Dios necesita mantenerme ahí. Y no es mártir, no es que me guste el sufrimiento, para nada. Pero el Señor sabe cómo trata con el alma de cada quien. Lo que antes era motivo de burla, los argumentos que se manejaban para hacer quedar mal al cristiano que me estaba explicando. Luego Dios, porque Dios tiene un sentido del humor muy particular, me hace Él maestra de Biblia precisamente, que es lo que más he disfrutado en mi vida entera. Es el asombro, el recordar que Él es el Elohim, Él es el Elión, el Todopoderoso. Y él se manifiesta mucho a mí como el Altísimo. Y como precisamente batallamos con el tema de la altura, nos creíamos más de lo que éramos, un excesivo concepto de nosotras mismas. Él se muestra como el Altísimo en mi vida y ahí me tiene. Las motivaciones es lo principal. El entender que solo el Señor conoce todas las variables de cada vida. Uno ve solamente una partecita pequeña de lo que le está pasando al otro y con qué facilidad evaluamos, juzgamos, sacamos conclusiones del otro. Solo el Señor tiene el panorama completo y Él no condena. Entonces, ¿dónde estoy yo para atribuirme esa labor? Entonces, ahí el Señor ha sido, yo creo que, más espléndido en mi vida. En En mi caso, caso, el Señor abrió su escritura para mí. Y lo único que yo quería hacer todo el tiempo era estar leyendo la palabra del Señor. Amén. Yo tenía una Biblia en el baño, yo tenía una Biblia en la oficina, yo tenía una Biblia en la sala, yo tenía una Biblia en la habitación. Yo me levantaba de madrugada, me levantaba a medianoche, me levantaba solamente para leer las Escrituras, para conocer al Dios de la Escritura. Y yo quería que todo el mundo entendiera lo que yo estaba leyendo. Yo le vivía compartiendo todo. Mira lo que dice aquí, pero mira lo que dice. Y como que me miraban extraña. ¿Y qué es lo que dice ahí? Y yo le decía, pero ¿cómo es que tú no lo entiendes? Mira lo que dice aquí. Porque la palabra de Dios vino a ser una lámpara para mi vida, como lo que ella es. Vino a asombrarme. Y yo podía leer las Escrituras y le entendía. Era como si las letras saltaran del libro y entraran a través de mis ojos directamente a mi corazón. Amén. Y comenzó Dios una obra de transformación. Un querer aprender la palabra y un querer enseñar la palabra. Amén. Poder mostrársela a los demás, hablar de ella a todo el mundo, compartirla. La palabra de Dios vino a ser para mi vida lo que Dios mismo dice que Él es el verbo de vida. Amén. Él vino a ser para mí el todo de mi corazón. Yo no quería otra cosa. Yo quería compartirle a la gente el evangelio.
yo quería enseñarle. Yo en el bus de volvernos a San Cristóbal, en las guaguas, como uno le dice, mi ojo estaba abierto y yo oía todas las canciones que estaban y yo comencé a darme cuenta de todas las cosas que decían las canciones, todas las palabras inadecuadas, todos los dobles sentidos, todas las cosas que uno podía cantar o hablar. Yo las entendía de una manera diferente. El Señor abrió mi entendimiento para que yo pudiera oír lo que ahí estaba y ver de dónde había sacado mi vida. Amén. Qué era lo que realmente Amén. Él era y quién es Él para mi vida, y a todas las demás cosas que podían venir estaban sujetas ahí. Yo quería que todo el que estuviera cerca de mí conociera a ese Señor, Amén. A ese Dios de las Escrituras. Y de continuo, no solamente me permitía eso, también me permitía vivir momentos de grandes dificultades. Porque fue si se hubiera abierto una caja grande con muchas dificultades. Y yo comencé a tener dificultades de todos los tipos. Ustedes no tienen idea de todas las cosas que mi familia, mi esposo y nosotros como familia hemos experimentado. Cosas difíciles. Yo tuve que vivir la muerte de 2 de mis hermanos, uno un día y el otro día el otro, en muertes diferentes. Yo tuve que aprender a experimentar, a ver a mi hermana con un estado de gravedad donde solamente el Señor podía obrar. Todas las cosas que a mí me acontecían eran solamente para que yo aprendiera a conocer que Dios tenía el control Amén. En todas las cosas de esta vida. Amén. Y que ninguna de ellas pues, podría apartar del Señor. Como dice su palabra, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. Amén. Yo Amén. Puedo decir hasta el día de hoy que cada día Amén. Mi vida recibe un nuevo desafío de Dios para mí. Amén. Y siempre mi respuesta va a ser amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Y lo recibo con experimentar amén. Todas esas dificultades que no necesariamente todos los tenemos, pero cuando llegan es totalmente diferente experimentarlas con Dios que experimentarlas alejadas de Dios. Esa es la, y es importante que podamos entenderlo. Nosotros podemos vivir las mismas cosas porque la palabra de Dios dice que a todos los hombres le acontecen las mismas cosas, unos primero y otros después. La cuestión es ¿cómo lo vamos a vivir? Así es. Amén. ¿De qué manera lo voy a vivir? La diferencia está en poder tener a Dios a nuestro lado siempre, independientemente de lo que estemos pasando. Así es. Gracias. Gracias a ustedes por compartir su historia de vida con nosotras. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y qué bueno poder decir que en nuestro caso, como mujeres, uno puede experimentar muchas cosas en la vida. Así como decía Amarilis, en el caso de ella todo era perfecto, todo estaba bien, no había ninguna necesidad por lo cual yo dijera, wow, ¿con qué voy a...? En el caso de Eloy era diferente. O sea, en el caso de Amarilis no había ni siquiera una necesidad económica de la cual ella tuviera que buscar alguna ayuda o alguna dependencia de Dios. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios la alcanzó. Dios la alcanzó. Y al hacerlo pudimos ver cómo 2 vidas con historias tan diferentes fueron alcanzadas por el Señor. Y hoy podemos decir que en las 2, lo que pasó en su vida después de ahí es poder experimentar que vivir esta vida es totalmente diferente cuando la vivimos agarradas de Dios a cuando la vivimos por nuestra cuenta, a nuestra manera y de espalda a Dios. Saben que muchas veces el Señor nos concede vivir a veces vidas muy fáciles, sin problema, otras veces con muchas dificultades, pero qué diferente es cuando podemos decir, no estoy sola, Dios está aquí, tengo paz, cualquiera que sea la dificultad que estoy pasando, sé que Dios está en control y eso trae tanta paz a nuestro corazón. Así que espero que algunas de ustedes se hayan podido identificar con lo que oyeron ahora en la mañana. Y como les dije al principio, esto era la entrada de lo que va a ser nuestro plato fuerte, porque ahora les quiero presentar a Wendy Bello, que es la persona, nuestra conferencista invitada, que es quien va a traer ahora un tema especial para nosotros. Wendy es nacida en Cuba,
pero vive en Miami ahora mismo con su esposo y sus hijos. Y desde que ella conoció al Señor, el Señor ha estado usando sus habilidades, talentos que Dios le ha dado para poder escribir. Ustedes vieron ahorita ahí que teníamos 6 libros escritos por ella, que cual de todos les puedo decir que son de mucha bendición, y si pueden adquirir alguno, no sé cuál recomendarle, pero todos son buenos, y decirles que tiene una manera de escribir muy fácil de entender y de leer, porque veo ahí cómo Dios la usa en esto. Pero también ella es una persona que está colaborando en su iglesia en Miami, ha estudiado teología, tiene una maestría en esto y está casada con Abel, tiene 2 hijos, uno en la universidad y el otro por entrar a la universidad. Pero en medio de todo eso yo puedo decir, Wendy es una vida que ama al Señor, una mujer común y corriente como usted y como yo, pero que ha puesto sus talentos que el mismo Dios le ha dado en manos de Dios, y Dios la está usando para conferencias como esta, para darnos a conocer de una manera especial lo que Dios quiere decirnos. Wendy, si puedes venir. No sé si... Muy buenos días a todas, que no tuve la oportunidad de saludarlas. Hay muchas que ya conozco. Yo les estaba diciendo ayer a Janine y a Bianca que a mí lo que me falta es que me den la cédula, porque ya me siento como que esta es mi familia dominicana y ya me siento parte de aquí. Ella se reía porque en enero estuve incluso de visita con mi esposo y unos amigos de Cuba, y yo fui la guía turística, los llevé al centro colonial, los llevé a los Tres Ojos y todo, así que de verdad amo esta isla y amo su gente, y es un gozo para mí poder compartir con ustedes en esta mañana. Yo no sé si alguna vez le ha sucedido, a mí me ha pasado, que esperas algo como con muchas ansias y por tiempo lo estás esperando, ¿verdad? Unas vacaciones, algo, y llega, lo disfrutas, pero se acaba. Y entonces tú dices, pero ya se acabó. Es como las bodas, por ejemplo, que uno se pasa un año planificándolas y cuando se acabó dice, ay, pero qué rápido se fue, ¿verdad? O un paseo o lo que sea, algo que esperas por mucho tiempo y se termina. O tal vez, digamos, eso te pasa con tu casa, que dijiste, la voy a decorar así, de esta manera, y te gustó muchísimo la decoración, pero pasa un par de años y ya como que, ya esto está un poquito viejo, lo quiero cambiar otra vez. Como que te aburres, ¿verdad? Y eso nos pasa con los zapatos y con las cosas. Fíjese que los hombres usan un mismo par de zapatos por un montón, la mayoría. Con un montón de tiempo ellos no se dan cuenta si está de moda, si no está de moda, no les interesa. Pero nosotros las mujeres es distinto, ¿verdad? Como que, ya este no es y quiero cambiar. O me quiero cambiar el pelo porque ayer era rubia, pero hoy quiero tener el pelo rojo y lo quiero tener lacio, ¿no? Porque ya me aburrí del pelo crespo y así tantas cosas, ¿verdad? Como que vamos cambiando, porque la realidad de todo eso, el corazón de todo eso es que, aunque parezca que no, las cosas que en un momento te hacen feliz, muy pronto van a dejar de hacerte feliz. Y las cosas que en un momento te hacen sentir satisfechas o satisfecha, en un momento ya dejan de sentirte satisfecha. Y por eso es que yo hoy quiero hablarles, contarles la historia de una mujer con la que yo creo que nos podemos identificar bastante. Su historia, aunque parezca que no, y aunque los detalles puedan variar, pero la historia de ella tiene mucho que ver con nuestra propia historia. Era una mujer que estaba en una situación particular y buscando satisfacer justamente una necesidad que tenía. Y esa historia en la Biblia está en el Evangelio de Juan. Él cuenta la historia de esta mujer, no se nos dice su nombre, ella no pasó a la historia con su nombre, ella pasó a la historia por su nacionalidad. Y ya ustedes van a ver. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Señor, gracias por tu palabra quiero darte ahora. Y quiero pedirte, Señor, que tú hagas lo que yo no puedo hacer. La palabra humana no tiene ningún poder, pero tú, Señor, tú tienes el poder, Señor, de hacer que esta palabra cobre vida en nuestros corazones. Yo te pido que tú, Señor, hables a cada corazón en este día como solo tú lo puedes hacer. Tú eres, Señor, el que trae corazones de muerte a vida, el que nos trae de la oscuridad a la luz. Permite, Señor, que no solo escuchemos esta palabra, sino que dé fruto, Señor, en nuestra vida, que podamos salir de aquí, Señor, transformadas por el poder de tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una historia bien interesante, y aunque quizás la hayas escuchado antes, quiero pedirte que imagínate que no la has oído nunca antes y que ven a escucharla como con la expectación de qué está pasando en esta historia. Y lo primero que quiero decirte que resalta para mí cuando yo leo esto es que Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos. ¿Y por qué yo digo esto? Porque al comienzo del relato hay un detalle importante. El relato dice que Jesús, y hay un verbo ahí crucial, tenía que pasar por Samaria.
Pero Juan, que es el autor humano de este relato inspirado por Dios, nos dice entre paréntesis que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. No había trato entre estos dos pueblos. ¿Y por qué no se trataban? Bueno, las razones eran porque los samaritanos en realidad eran judíos que se habían mezclado con otras nacionalidades. Entonces los judíos los despreciaban por motivos raciales y políticos. Y también había razones religiosas. Así que ellos no se llevaban entre sí. Esto lo que quiere decir es que cuando un judío iba de Judea a Galilea, en lugar de cruzar por Samaria, que era el camino más corto, hacía un camino más largo, le daban tipo circunvalación, la vuelta para no atravesar aquel lugar. Sin embargo, Jesús, que era judío, el texto dice que él tenía que pasar por Samaria. No era un asunto de distancias ni de qué camino más corto, sino de intención, de propósito. Él iba a pasar por allí porque tenía un propósito. Y eso lo que nos dice, mujeres que están en esta mañana, es que todo lo que sucede en nuestro mundo, cada cosa es parte del propósito de Dios. Y la Biblia dice que ese propósito tiene dos caras. Primero, para la gloria de Dios. Pero segundo, nos habla de que el propósito de Dios siempre es para el bien, pero para el bien de aquellos que aman a Dios. Así que Jesús en esa mañana no solo pasó por Samaria, Él tenía un propósito. Y no te quepa duda de que los propósitos de Dios, cuando nosotros los miramos, a veces nos van a parecer que Él está haciendo cosas raras, cosas inesperadas, cosas fuera de lo común, como lo que cuenta en este relato. Porque lo que está pasando aquí, todo desde el principio hasta el final, es algo que era fuera de lo común. Así que Él no solo iba a pasar por Samaria, sino que aquel día Él se iba a encontrar con esta mujer. Y Él lo sabía desde antes. ¿Por qué? Porque Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Algo que nosotros, nuestra mente humana, no es capaz de procesar ni de entender. Pero en Jesús existían esas dos naturalezas, esas dos cosas a la misma vez. Él sabía que aquel día en aquel pozo Él se iba a encontrar con esta mujer. Tenía un propósito que la incluía no solo a ella, sino al resto de su pueblo, como vamos a ver y como quizás ustedes ya se percataron que ocurrió. Así que, ¿qué te dice eso a ti que estás en esta mañana? Eso te dice que puedes tener la certeza de que no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque tu amiga te invitó. Tú estás aquí porque el Señor te trajo con un propósito. Y el propósito de Dios es que tú que estás visitando en esta mañana, escucharas lo que Él tiene que decirte. No lo que yo vengo a decirte, lo que Dios tiene que decirte en esta mañana. Y puedes tener la certeza, porque la Biblia lo dice, y yo la creo de tapa a tapa, que ese propósito no fue que al Señor se le ocurrió espontáneamente en este mes. Ese propósito está escrito desde la eternidad. Que hoy, sábado 10 de mayo, en Santo Domingo, tú ibas a estar sentada aquí escuchando este mensaje. Así que eso es lo primero que este texto nos dice. Que Dios es un Dios de propósito. Pero lo segundo que este texto de la Biblia nos enseña es que la mayor necesidad que tú y yo tenemos, no es algo. Aunque si tú ahora yo te preguntara, tal vez pudieras hacerme una lista de las cosas que tú crees que necesitas o de las cosas que yo creo que necesito. Nuestra mayor necesidad no es algo, es alguien. Nuestra mayor necesidad es alguien. Mira, cuando la mujer se acercó en esa mañana al pozo, ella iba con un cántaro, ¿verdad? Como hacía todos los días. Y allí es donde Jesús la encuentra. Y ocurren dos cosas fuera de lo normal. En primer lugar, hay un diálogo entre un judío y una samaritana. Eso no ocurría. Ellos no se hablaban entre sí. Esa es la primera cosa rara. Pero la segunda, más rara todavía, es que hay un diálogo en público entre un hombre y una mujer que no estaban emparentados.
Culturalmente, eso a ti y a mí nos puede parecer muy raro, pero culturalmente eso no sucedía tampoco. Las mujeres no hablaban en público con hombres que no fueran de su familia. Era así, era la manera en que vivían, ¿verdad? Así que todo lo que está pasando en este relato desafía, ¿verdad?, lo que la gente de aquel tiempo consideraría normal o aceptado por la sociedad. Y como les dije, no tenemos el nombre de la mujer, ella pasó a la historia por su nacionalidad, la mujer samaritana o la mujer del pozo también la conocen algunos. Entonces ella se encuentra con Jesús y Jesús le pide agua. Esto era común, el trabajo de ir a sacar agua del pozo era trabajo de las mujeres mientras los hombres hacían otras cosas. Recuerden, estamos hablando de una sociedad que es básicamente agricultora, entonces este es el tipo de trabajos, este es el tipo de cosas que se hacen. Las mujeres iban al pozo, pero cuando ella llega y Jesús le dice que le dé agua, Él le habla entonces de una cosa que para ti y para mí también puede parecer rara. Él le habla del agua viva. Y el agua viva, ¿qué es lo que quiere decir eso, verdad? Si recuerdas el texto, Él le dice, si tú supieras que yo te puedo dar agua viva. Y ella rápidamente está pensando, porque ella sí sabe lo que es. ¿Qué es el agua viva? Es la mejor agua de un pozo. No es el agua que está en la superficie, es el agua que está más a lo hondo, es el agua más fresca, es el agua mejor, ¿verdad? Está en un lugar mucho mejor del pozo. Así que él le dice esto y encima le dice, si tú supieras el regalo que Dios tiene para ti. Es decir, mujer, tú viniste al agua, al pozo, ¿verdad?, a buscar agua, pero yo te puedo dar algo mucho mejor. Y está ocurriendo esta conversación donde él le pide agua, pero al mismo tiempo le dice que le va a dar el agua viva y ella le responde incluso con un poquito de sarcasmo, porque ella le dice, agua viva. Pero ¿cómo tú vas a sacar el agua si tú no tienes cómo llegar al fondo del pozo? Me estás pidiendo a mí que te la dé, tú no tienes un balde, tú no tienes nada. Y encima le está diciendo, ¿verdad?, como que el agua que yo te voy a dar es la mejor. Y ella, como samaritana, al fin que tenía en este pozo, le dice, pero si nosotros tenemos la mejor agua de la región, ¿quién tú te crees que eres? ¿Tú te crees que eres mejor que nuestro padre Jacob, que nos dejó en herencia este pozo de agua? De nuevo, culturalmente nosotros no le vemos gran importancia a esto porque abrimos la llave y el agua sale. Pero donde ellas vivían, un lugar con un pozo de agua buena, agua potable, agua que se pudiera usar y que estuviera todo el tiempo, eso era algo grande. Y ella le está diciendo, ¿tú quién te crees que eres? Si yo tengo aquí el mejor pozo de la región. Y Jesús, con mucha naturalidad, le contesta, le dice, pero ¿sabes qué? Es que esa agua nada más te va a calmar la sed de hoy. Pero mañana, con otras palabras, estoy parafraseando, vas a tener que regresar al pozo. Vas a volver a tener sed, vas a tener necesidad de agua de nuevo y el agua que yo tengo te va a calmar la sed para siempre. Esto es lo que está ocurriendo en la conversación y claro, a estas alturas ya ella cobra más interés, ya él le captó la atención, porque imagínese usted, si ella tenía que ir todos los días al pozo a buscar agua y él le dice, yo te voy a dar un agua que nunca más vas a tener sed, lo que ella pensó fue esto. De alguna manera, este hombre sabe de algún lugar que me va a ahorrar a mí los viajes al pozo. Yo no voy a tener que venir más aquí. Eso me interesa. ¿Cómo es que yo no lo conozco? No sé, pero encima no voy a tener que venir más a punto de sol de mediodía ni cargando este cántaro. Así que eso es lo que ella está pensando. Mi necesidad mayor es resolver el problema del agua y este hombre dice que me lo va a resolver. Ya me interesa la conversación. Lo que ella no sabía es que Jesús la estaba llevando más profundo, porque Él quería que él entendiera tu mayor problema y tu mayor necesidad no es el agua. Y entonces le dice algo que si tú estás leyendo esta historia por primera vez, y tal vez la has escuchado antes y no te has detenido a pensar en esto, pero Él le dice algo inesperado que incluso nosotros pudiéramos pensar, ¿y qué tiene que ver esto con el agua? Porque le dice, pero mira, ¿sabes qué? Ve y busca a tu esposo. Y está claro, por lo que leemos después, que el departamento del amor era un poquito problemático para esta mujer. Porque la historia amorosa de ella tiene varios capítulos, ¿verdad?
5 maridos, él le dice, y ahora uno nuevo con el que no estás casada. Y Jesús, que todo lo sabe, toca ese punto porque él sabía que era un punto neurálgico en la vida de esta mujer. ¿Por qué? Porque era una mujer que estaba buscando satisfacción en todos los lugares equivocados. Y al igual que el cántaro, el corazón de ella también estaba vacío. Por eso es que está ocurriendo todo este diálogo por el que él la está llevando y ella todavía no se ha dado cuenta. Le está queriendo decir, más que el agua, tu necesidad es de tu alma. Y por eso les decía al principio que nos podemos identificar, porque aunque tal vez no nos demos cuenta, todos tenemos eso en común. Y yo me imagino, por lo que leemos en el texto, ¿verdad?, que ella tiene que haberse quedado más que sorprendida cuando él le dice esto, porque están hablando de agua y de pronto él saca al marido a la conversación y por supuesto que ella no quería hablar del tema. Y le cambia el rumbo de la conversación. No sé si se dieron cuenta, pero ella dice, vamos a pasar entonces al tema de la religión. Es un tema más neutral. No vamos a hablar del marido y le dice, yo creo que tú eres profeta. Claro, le está diciendo esto, ¿por qué? Porque dice, primera vez que yo veo a este hombre y se sabe mi historia. Me está hablando de mi pasado, pero yo no lo he conocido antes. Y por eso ella le dice, yo creo que tú eres profeta, y pasa al tema de la religión porque ella sabe que él es judío y entonces le va a tocar el tema de la diferencia. Ustedes dicen que hay que adorar aquí, nosotros que debemos adorar allá. Yo quiero ahora que tú me hables de mi curiosidad religiosa. Y entonces Jesús le da una respuesta que básicamente le dice, mira, ¿sabes qué? Lo importante no es en qué lugar vamos a adorar. No importa si es en este monte, no importa si es en este otro. No se trata del lugar, no se trata del lugar, sino de a quién vamos a adorar. Se trata de conocer al Dios verdadero. Y él le está haciendo una invitación, básicamente es lo que está pasando, para que ella se convierta en uno de esos adoradores, para que ella conozca al Dios verdadero. Pero ¿sabe qué es lo glorioso de esta historia? Que él está haciendo la invitación a una mujer con un pasado tan poco glorioso, con un pasado tan oscuro, con un pasado tan vergonzoso. Y yo después les voy a explicar por qué hay detalles de la historia que nos hablan de la vergüenza de esta mujer. Y cuando él le dice esto, de no importa el lugar que adoren, lo que importa es que seamos verdaderos adoradores, que conozcas al Dios verdadero. En ese momento ella recuerda lo que había escuchado y lo que había aprendido toda su vida, porque tanto samaritanos como judíos estaban esperando a este Mesías, los dos. Y ella los recuerda y le dice, yo he escuchado que viene un Mesías, yo he escuchado que viene un Salvador. Estamos esperándolo. Y la respuesta de Jesús fue trascendental. Ahora déjame decirte, si tú no estás familiarizada con la Biblia, algo súper interesante del tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra es que a muy pocas personas Él les dijo directamente quién Él era. A muy pocas personas. Y una de esas personas fue esta mujer, que ni era judía, era samaritana, que moralmente tenía un historial muy dudoso, y a ella él le dijo, yo soy. Yo soy. Ella recibió una declaración clara de quién él era. Y sabes que en ese momento la vida de esta mujer fue transformada así. ¿Y por qué lo puedo decir? Bueno, porque a partir de ese momento ella hace algo también inesperado en la historia. ¿Y sabes qué? El resultado de conocer a Cristo te da libertad de la vergüenza. Cuando tú conoces a Cristo ya tú no tienes que vivir más en vergüenza. No importa lo que esté en tu pasado. No importa quién tú hayas sido hasta, son las 11:04, hasta ahora mismo, hoy 10 a las 11:04. Cuando tú conoces a Cristo, la vergüenza se va para siempre. ¿Por qué? Porque la vergüenza tuya y mía, Él la llevó sobre sí mismo. Esta mujer, ¿y por qué les dije que vamos a saber de su vergüenza? Esta mujer iba al pozo al mediodía. Ahora, si nosotros leemos eso, decimos, bueno, ok, esa es la hora que ella había escogido. No, históricamente eso no es normal.
Póngase a pensar en un lugar desértico al mediodía. Es el momento más caliente del día. El sol está así, encima, quemando. Yo estuve una vez en un lugar en México que el terreno tiene mucha piedra caliza. Es muy blanco. Esa zona pareciera medio desértica. Miren, era tanto el calor que es como que el sol da en la tierra y se refleja. Tú sientes como que te está reflejando así la cara, al punto de que me dio un shock de estos que da por la temperatura, ¿verdad? Y tuve que salir, irme a otro lugar y casi que bañarme en agua fría porque empecé a temblar a pesar del calor fuerte que había. Así es el desierto al mediodía. Y esta mujer iba, y te diste cuenta, no había nadie más en el pozo. Pero yo les dije a ustedes que el trabajo de sacar agua era de las mujeres. Las mujeres iban al pozo temprano en la mañana, cuando el sol está más suavecito. Pero esta mujer iba sola y al mediodía. ¿Por qué? Porque había vergüenza. Eso es lo más probable que esté pasando aquí. Ella no quería encontrarse con nadie. Ustedes saben cómo podemos ser las mujeres, ¿verdad? Nada más que ella llegara al pozo, todos la iban a mirar como que, mira quién llegó. Y a mirar por encima del hombro y a despreciarla, porque esta es la de los 5 maridos y ahora tiene otro nuevo. Ella era el hablar del pueblo. Así que ella iba sola al pozo. Pero Jesús tenía que pasar por Samaria, porque iba a encontrarse con ella en ese día. Y ese momento le cambió la vida. ¿Sabes cómo yo puedo decirte por qué le cambió la vida? Porque ¿a qué fue ella al pozo? A buscar agua. ¿Y sabes lo que hizo esta mujer? Dejó el cántaro y se fue corriendo. Se fue sin el agua, se fue corriendo al pueblo. ¿Y sabe dónde fue? A decirle a los hombres del pueblo. ¿Por qué a los hombres? Porque normalmente en las entradas de los pueblos era el lugar donde se resolvían todos los asuntos, ya fueran asuntos legales o asuntos de negocio. Aquí estaba toda la gente importante, todas las transacciones, todo ocurría ahí. Y ella se fue corriendo a llamar a la gente y a decirle, ustedes tienen que venir a conocer a este hombre que me ha dicho todo, ¿no será este el Cristo? Y ya él le había dicho, miren, esta mujer yo estoy segura que no caminaba con la vista en alto. Pero a partir de ese momento no le importó más. Soltó el cántaro y se fue corriendo, y junto con el cántaro dejó la culpa en el pozo. Porque Jesús le había hecho la invitación, yo soy, yo he venido. Y ya no le importó a ella gritar a los 4 vientos lo que había sucedido. Y como les digo, no hacía falta que la gente del pueblo le dijeran quién era ella, la gente sabía. Y si su vida antes era a escondidas, ahora ella había decidido que iba a vivir para contar a otros que había encontrado el agua de la mejor calidad, el agua que quita la sed para siempre. Porque créalo o no, todas tenemos una sed. Porque si no nos falta nada económicamente, tenemos sed de aprobación. Queremos que nos reconozcan, queremos sentirnos importantes. O queremos que la familia nos exalte, o queremos ser la mejor mamá o la mejor esposa, o quién sabe qué, tú pon ahí en el espacio en blanco lo que sea. Todos los seres humanos nacemos con un corazón que tiene vacío. ¿Por qué? Porque todos nacemos sin Cristo. Y hay algo en tu corazón que solo Cristo puede llenar. Y vas a seguir buscando por todos los lugares lograr cosas, alcanzar metas, lo que sea, por llenar ese espacio. Cuando Jesús le dijo, mujer, tengo algo mejor para ti, le estaba diciendo, tengo algo mejor que el agua. Tengo algo mejor que un esposo. Por eso le habló de ese tema. Tengo algo mejor que un esposo. Y si fuéramos nosotras, tal vez pudiéramos decir, tengo algo mejor que una buena familia. Tengo algo mejor para ti que ir a la universidad y tener un doctorado. Tengo algo mejor que una casa linda. Tengo algo mejor para ti que todo el conocimiento de religión que puedas tener. Porque déjame decirte, puedes conocer la Biblia de tapa a tapa y no conocer a Cristo.
Puedes haber escuchado cosas similares a esta toda la vida y aún no conocer a Cristo. ¿Y sabes qué es lo peor? Y creer que lo conoces. Jesús quería hacerle ver a aquella mujer su mayor necesidad, conocer al Dios verdadero, porque era la respuesta al cántaro vacío de su corazón. Y es la respuesta para nuestro cántaro, para nuestro corazón vacío. Tu mayor necesidad y mi mayor necesidad es conocer a Cristo, porque eso te transforma la vida. Y ya después no importa que tengas o que no tengas, quién seas o que no seas, sabes que todo eso es temporal y que todo eso se queda de este lado del sol. Y sabes, ella fue al pozo a satisfacer una necesidad muy básica. Todos necesitamos agua, ¿verdad? Y todos como humanos tenemos necesidades muy básicas. Hay que tomar agua, hay que comer todos los días, necesitamos abrigo, necesitamos descanso, necesitamos salud, ¿verdad? Y todas esas necesidades tienen algo en común, requieren mantenimiento constante. No somos camellos, no podemos tomar agua y después pasarnos no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Dios los hizo a ellos así, no a nosotros. Tenemos que tomar agua. Así que aunque tomes agua hoy, dentro de un rato vas a volver a tomar. Comiste ahora un desayuno muy rico, pero dentro de 4 horas vas a querer comer de nuevo, aunque normalmente es así como funciona, ¿verdad? Y el descanso es lo mismo, dormimos anoche, pero para vivir una vida saludable, el Señor creó el descanso, hay que volver a dormir hoy, es así. Y la salud, ya sabemos que también hay que cuidarla, pero se deteriora. Todas esas cosas son necesidades repetitivas y no importa cómo, siempre las vamos a tener. Pero de seguro ya te has dado cuenta, por todo lo que he venido diciendo, que igual siempre va a haber un espacio vacío. Mira, quiero decirte algo. Cuando el pecado entró al mundo, y el pecado es sencillamente todo aquello que desagrada a Dios, nosotros nunca vamos a poder satisfacer el estándar de Dios. El estándar no es otra persona. El problema de nosotros es que nos comparamos y decimos, yo no soy tan malo como, porque yo no he hecho tal cosa. Esa mujer tenía 5 maridos, yo nada más tengo 1, así que yo soy mejor que ella. Pudiéramos pensar eso, pero es que el estándar no soy yo, el estándar es Dios. Y cuando el pecado entró al mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres, esa relación perfecta con Dios quedó rota para siempre. Y por eso es que hay vacío en nuestro corazón. Porque fuimos hechos para relacionarnos con Dios. Y sin Dios siempre estamos incompletos. Ya sea que lo admitamos o no, así es. Y el asunto es que aunque cualquier cosa material o cualquier relación o cualquier logro nos puede hacer sentir bien, es pasajero, como les decía al principio. Anhelas algo por mucho tiempo, lo consigues y sabes que al otro día vuelves a estar en el mismo punto. Mi esposo y yo celebramos este año 30 años de casados. Y por mucho tiempo habíamos estado programando un viaje a un lugar al que yo tenía muchos deseos de ir desde que era pequeña y por alguna razón H o B no se daba y el Señor nos lo había permitido y lo permitió hasta este año. Y fuimos y lo pudimos disfrutar muchísimo, pero ¿saben qué? Se acabó. Y el día que yo me subí al avión para regresar a mi casa decía, wow, tantos años anhelando esto y ya pasó. Se acabó. Ya le dije que quería regresar, pero bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? El punto es, hermanas, que nuestra mayor necesidad no es ir al lugar con el que más hemos soñado. Aunque es bueno y si el Señor lo permite, qué rico poderlo disfrutar. Tampoco es el esposo perfecto. Ese no existe. Déjame decírtelo, no sé si estás incluso esperando todavía que sea Jesús en la tierra, ya no va a ocurrir. No existen los esposos perfectos, ni los hijos perfectos, ni las familias perfectas. Nuestra mayor necesidad no es ninguna de esas cosas porque nunca van a poder satisfacernos. La Biblia dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, Jesús no le dijo a la samaritana, ya que hablamos de los maridos, ve y arregla tu vida y cuando esté arreglada, ven que vamos a conversar de nuevo. ¿Te has dado cuenta que él no le dijo eso?
No le empezó a hablar de cómo solucionar este problema. No, incluso no le dijo, has vivido una vida moralmente terrible, tú eres lo peor de este pueblo. Nada de eso se mencionó. Él solamente le dijo esto para hacerle ver la realidad de su condición y cuál era su mayor necesidad. Que su mayor necesidad era el perdón de sus pecados, y de ahí vendría entonces la vida eterna. Tampoco le dijo, cuando ella le trae el tema de la religión, tampoco le dijo, ve y aprende más sobre religión, instrúyete quién es el Mesías y cómo va a ser el final, y después vamos a tener una conversación. Tampoco nos dice eso a nosotras. A veces creemos, no, hasta que yo no sepa bien todo y yo no entienda todo. No le dijo nada de eso. ¿Por qué? Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para arreglar nuestras cuentas con Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros siempre queremos contribuir con algo. Queremos que sí, está bien, Jesús murió por mis pecados, pero tiene que haber algo que yo pueda hacer. Tengo que ser mejor, tengo que arreglar este asunto que tal vez tú no sabes, pero yo sé que Dios lo sabe. Y lo que pasó en aquel día y lo que pasa todo tiempo es que solamente Jesús es la respuesta. Por eso les leí ese texto. Dios hizo todo lo que había que hacer para poder arreglar las cuentas que teníamos pendientes desde el Edén. Las solucionó Jesús en la cruz. Lo envió a morir por mis pecados, por tus pecados. Porque nuestra mayor necesidad no es algo sino alguien, y ese alguien es Cristo. Sin duda Jesús mostró amor y misericordia en su trato con aquella mujer. ¿Te diste cuenta la manera en que Él la trata? Porque a pesar de que le dice esto, no la está abochornando, no hay nadie más. Esta conversación está ocurriendo entre ellos dos. Y tiene que haber sido tan impactante, porque si no, ella no se hubiera ido como lo hizo, a contar y llamar a la gente, vengan, ustedes tienen que conocer, tienen que escuchar. Y de esa misma manera Dios lo hace con nosotros. Él probó su amor en la cruz. Dice otro pasaje de la Biblia, escrito también por Juan, pero en una de sus cartas dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Yo sé que a veces es difícil entender un amor así, sobre todo si tú has sido lastimada, si no has sido amada por las personas que se supone que te amaran, ya fueran tus padres, fuera un esposo. Es difícil entender un amor de esa manera, completamente incondicional, que no dependa de ti, que no dependa de lo que hagas, que no dependa de que te lo ganes, que no dependa de que seas buena, que es imposible porque bueno hay uno solo y ese es Dios. Yo sé que es difícil entenderlo, créeme, yo lo sé, lo he vivido también. Y yo sé que tal vez ahora, después de haber escuchado todo esto, tú estás mirando a tu pasado y estás pensando, yo no soy digna de que Dios me ame, porque yo hice esto y esto y esto. Y estás empezando a hacer una lista, ¿verdad? Tal vez no fueron los 5 maridos, pero tú sabes y yo sé, cada una de nosotras sabe. Y estás pensando esto. ¿Y sabes qué? Tienes razón, no eres digna de que Dios te ame, ni yo tampoco. Dios no nos ama porque seamos dignos, sino porque Él es Dios y mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo que quiere decir es que tú no tienes que arreglar tu vida antes. Siendo aún pecadores, sabiendo ya todo lo que ibas a hacer en tu vida, Dios mandó a Cristo para salvar a aquellos que Él ha escogido para salvación. Aunque nuestra historia tenga capítulos que nosotras quisiéramos borrar o cambiar, y yo te lo digo, hay capítulos de mi vida que yo quisiera que no hubieran ocurrido, ¿verdad? Hay cosas que he dicho que no quisiera haber dicho, hay actitudes que he tenido que no quisiera haber tenido. Hay caminos recorridos que quisiera no haber recorrido. Y yo sé que no soy la única. No voy a pedir que levanten la mano. Pero yo sé que todas hemos estado ahí. No hay pecado que Él no pueda perdonar.
No hay pecado que Él no pueda perdonar. Y sabes, cuando eso sucede, nuestra vida cambia para siempre. La mujer que fue al pozo buscando agua se fue con algo mucho mayor. Se fue con un corazón lleno y la vida eterna. Tal vez estás escuchando esto hoy por primera vez. Tal vez por primera vez, tal vez no es la primera vez. Tal vez incluso ya habías escuchado hablar de la samaritana. Pero ¿qué tal si has estado mirando a Jesús de lejos y pensando, cuando arregle mi vida, hay tiempo? Nosotras en realidad no sabemos si hay tiempo, porque no se nos garantiza el próximo minuto. Lo único que tenemos garantizado es que ahora mismo, en este minuto y segundo, estoy respirando. Yo no sé en el próximo minuto qué va a suceder. Pero como te dije al principio, nuestro Dios es un Dios de propósitos, que te trajo aquí en esta mañana para que escucharas esta historia que fue real. Esto no es un cuento que ocurrió, esto es un hecho real que se nos está narrando y que quedó aquí para que podamos entender que así como esta mujer fue al pozo, a nosotras se nos está invitando también a venir a ese pozo donde está el agua que quita la sed para siempre. Y ese pozo es Jesús. Y en este día Él te ha dado el privilegio de escuchar, no porque yo lo esté diciendo, sino porque está en su palabra. Te ha dado el privilegio de escuchar la mejor noticia. Y la mejor noticia es que hay perdón, que hay oportunidad de vida nueva y que hay esperanza. Y que este mundo que vemos no es todo lo que hay. Este mundo va a pasar así de rápido. Pero cuando tenemos a Cristo, tenemos esperanza para esta vida y para la que viene. Y tenemos esperanza para nuevos comienzos, independientemente de cuál sea nuestro historial. Así que yo quiero terminar orando en esta mañana. Y voy a orar de dos maneras. Voy a orar primero por quizás aquellas de ustedes que hoy están aquí porque alguien las invitó y han escuchado y tal vez estás pensando todo esto y aunque no lo hayas entendido todo, tal vez has entendido lo más claro. Y es que todos somos pecadores y que la única manera de arreglar nuestras cuentas con Dios es reconociendo que Jesús es la vía, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndole al Señor que nos rescate y que nos dé salvación como solo Él lo puede hacer. O tal vez estás aquí porque tú fuiste quien invitó a alguien y conoces al Señor, pero aún todavía está tu corazón buscando llenar espacios en los lugares equivocados. Quiero recordarte en esta mañana, solo Cristo basta. Él es suficiente. Y cuando nuestros corazones empiecen a desviarse otra vez buscando satisfacerse con otras cosas, pídele al Señor que te traiga de vuelta al pozo y que te recuerde que solo Él tiene el agua que satisface, que sacia, que llena para la vida eterna. Y que necesitamos ir a ese pozo todos los días. Y por cierto, cuando Jesús habla del agua que salta para vida eterna, está hablando de que nos va a llenar de su Espíritu Santo. Es su presencia en nosotros desde ahora y para siempre. Entonces, quiero invitarte a orar, que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y que el Señor haga lo que solo Él puede hacer. Padre bueno, gracias Señor por este tiempo en esta mañana. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, tiene el poder para transformar vidas. Tu palabra es viva y es eficaz y penetra nuestros corazones, Señor, y llega hasta lo más profundo. Señor, yo quiero ahora pedirte que tú reveles a los corazones en esta mañana la necesidad de ti, Señor. Y pienso, Señor, y oro por estas mujeres que están aquí en esta mañana, que quizá están escuchando este mensaje por primera vez, o que tal vez habían escuchado algo similar antes y no han podido entender todavía, Señor, que solo tú puedes llenar el vacío de cualquier tipo que haya en nuestra vida. Solo tú puedes satisfacer ese anhelo de plenitud que tenemos, Señor.
Y Señor, que puedan entender también que hay un solo camino hacia ti y que la mayor necesidad que nosotros tenemos es que somos pecadores separados de ti, Señor, y que separados de ti, Señor, no somos nada y que te necesitamos, Señor, y que por eso tú mandaste a Cristo. Que como mismo aquel día, Señor, Él tenía el propósito de pasar por aquel lugar, tú tienes un propósito hoy. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, rescates corazones en esta mañana. Esos corazones, Señor, que tú, Señor, desde la eternidad has llamado, Señor, para despertarlos del sueño y traerlos a la vida, para sacarlos de la muerte y traerlos a la vida, Señor. Y si hay mujeres así en este lugar, Señor, y yo sé que las hay, Señor, que ellas puedan decir: Dios, perdóname, me reconozco pecadora, reconozco que necesito de ti, reconozco, Señor, que necesito a Cristo en mi vida, que no puedo llegar a ti porque me creo buena, porque he hecho buenas obras, porque tal vez no he hecho tantas cosas malas como otras personas, Señor, y no me doy cuenta de que tú eres un Dios santo, 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 Señor, y que nadie puede llegar delante de ti a menos que lo haga por los méritos de Cristo en la cruz, a menos que lo haga reconociendo: Jesús murió por mis pecados, Él pagó el precio que yo no podía pagar. Gracias, Dios. Señor, gracias, porque tu perdón es para siempre, no importa cuán terrible pueda haber sido nuestra vida antes del día de hoy. Tú ofreces perdón, tú ofreces vida nueva. Tú, Señor, restauras. Tú eres el Dios de las nuevas oportunidades. Yo te pido que tú abras ojos, Señor, que puedan ver esta necesidad. Y te pido también por mis hermanas que en esta mañana, Señor, tal vez que te conocen a ti, que llevan tiempo caminando contigo y sin embargo todavía están buscando llenar espacios con otras cosas. Perdónanos, Padre, cuando queremos que nuestros corazones encuentren la satisfacción en algo y no en alguien, y ese alguien eres tú. Ayúdanos a regresar al pozo todos los días, a buscar el agua que sacia, a llenarnos de ti, Señor, a través de tu palabra, de conocerte, Señor. Permite que tengamos el corazón dispuesto y el corazón humilde de reconocer: sin ti no somos nada, te necesitamos. Señor, gracias porque tu palabra dice que hoy es el día de salvación. Y yo sé, Señor, que aquellas vidas, Señor, que tú tienes designadas hoy van a ser salvas. Y yo te doy gloria por eso, Señor. Te doy muchas gracias por esta oportunidad, por habernos dado tu palabra para poderla leer, para poderla atesorar y que tu palabra produzca fruto en nuestra vida. Gracias por cada vida que tú trajiste hoy aquí, porque como tú eres un Dios de propósitos, tú tienes un propósito con cada vida que está aquí en esta mañana, Señor. Un propósito que es para tu gloria, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta mañana, Dios. Que nadie, Señor, salga de este lugar de la misma manera que entró, Señor. Yo te lo pido. Regenera corazones. Transforma vidas, Dios. Que incluso el que piense: he escuchado esto tantas veces, tal vez está como que inmune al mensaje, Señor, que hoy, Señor, tú le sacudas y le traigas de muerte a vida, la vida que es Jesús. Gracias, Señor, gracias, porque un día a muchas de las que estamos aquí, tú nos llamaste desde las tinieblas, de la oscuridad a la luz, Señor, y nos hiciste nuevas criaturas, Señor. Gracias por recordarnos que no importa, Señor, cuál haya sido nuestra historia, tú cambias nuestras historias para tu gloria, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. En las mesas de ustedes hay unas tarjetas. Esta tarjeta que dice: queremos conocerte. No sé cuántas de ustedes tal vez oraron conmigo por primera vez, o tal vez no fue la primera vez, pero te diste cuenta de que aunque quizás habías orado algo similar antes,
tu vida no había cambiado. Y tal vez hoy has entendido que el Señor te está llamando, que vino a buscarte. Porque déjame decir, tú no viniste a buscar a Dios, Él te está buscando. Él siempre es el que nos busca desde el principio. Entonces, si ese es tu caso, o tal vez tienes más preguntas, quieres conversar, hay algo que no has entendido, hay algo que está todavía dando vueltas en tu mente, ¿por qué no llenas esta tarjeta? Hay una persona en tu mesa que es la responsable, va a recolectar estas tarjetas y esto va a permitir que alguien te contacte, alguien te llame, tal vez alguna otra mujer de esta iglesia con quien puedas tomar un café y conversar y satisfacer quizás tus dudas, abrir tu corazón, tal vez alguien que pueda orar contigo. Para eso es esta tarjetica. No queremos llenarte tu WhatsApp de spam, no te vamos a estar mandando cosas todos los días. Esa no es la idea. La idea es conocerte. Todas tenemos deseos de que nos conozcan. Vivimos en un mundo que nos hace creer con redes sociales y todo eso que conocemos a mucha gente, cuando en realidad a veces no es así. Pero el Señor está dándote la oportunidad de conocer a alguien que quiere acercarse a ti y orar contigo y caminar contigo. Llena esta tarjeta, deja tu nombre, dásela a la persona en la mesa que las va a colectar y permite que tal vez esas preguntas y esas inquietudes puedan encontrar respuesta. Y quiero que te vayas con esto. No viniste porque una amiga te invitó. Si estás aquí hoy fue porque el Señor te trajo y tiene un propósito. El Señor les bendiga. Gracias. Maravillosa la palabra de Dios que nos ha traído en el día de hoy en los labios de nuestra hermana Wendy Bello. Qué bueno es poder ser llamadas por un Dios que se preocupa por nosotras. Amén. Vamos a terminar cantando esta alabanza una vez más, donde le pedimos que Él sea todo para nosotros. Él es suficiente, Él basta para nosotros. Puede ponerse de pie si desea. Nuestros corazones. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador, tal y como somos. Y como somos, nos amó. Nos acercamos, Señor. Hoy nos acercamos sin temor. Canta con nosotras. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzadas, hermanas. Fuimos alcanzados por su gran amor, por su gran amor. Y tú nos recibes, Señor, con brazos abiertos. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como eres, Él te ama. Tal y como somos, nos amó y nos acercamos a ti, Señor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
y esperanza fiel en ti, Señor, y esperanza fiel. En su amor confiamos, en su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Jesucristo es el agua viva. Es el agua única, agua que sacia. Él es nuestro Dios. Y hoy de manera muy especial tú has estado expuesta a la palabra. Vas a salir por la puerta como entraste. Es el desafío para ti en esta mañana. Entraste, estás aquí, te hemos recibido en el amor de Cristo, pero la palabra de Dios es la que hace la obra. Y hoy ha sido expuesta de una manera hermosa, porque cuando abrimos las Escrituras, salta a tu vida el Señor y su obra maravillosa que Él quiere hacer en ti. Hoy has sido invitada y tienes una tarjeta, pero tú eres la persona a la que Dios está llamando. Tu respuesta puede hacerla. Te animamos que tú escribas ahí en tu tarjeta si diste el paso, si recibiste la palabra, si quieres recibir a Cristo en tu corazón, si quieres que te llamemos, si quieres volver. Las puertas están abiertas, pero la puerta grande la ha abierto el Señor Jesucristo en este día para ti. Que no salgas por esa puerta sin reconocer: Dios hoy te hizo una invitación, como invitó a esa mujer a que bebiera el agua que salta para vida eterna. Amén. Tienes la tarjetita, la puedes firmar, pon tu nombre y te pedimos algo más. Si diste el paso y lo pones en la tarjeta, en una esquina pon el nombre de la persona que te invitó, para también poderla contactar a ella y poder tener el acercamiento contigo. Dios basta, Jesucristo basta. Si yo cantara, ustedes vieran que lo volveríamos a cantar, pero aquí están ellas otra vez y podemos decirle: sí, Jesucristo basta. Él es el todo, no vas a necesitar nada más. Él es el todo y lo tiene todo, y en Él está la satisfacción del corazón de la mujer. Amén. Dios es bueno. Te doy la excusa de nuestra hermana Wendy Bello, por la que tuvo que retirarse rápidamente porque su vuelo es a las 2 de la tarde y ya va camino. Pero estamos aquí, le damos gracias al Señor. Inclina tu rostro, oramos nuevamente, terminamos con el cántico y te pedimos que llene tu tarjeta. Señor, te damos tantas gracias a ti por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar expuesta a tu palabra, por refrescar en nuestra vida el saber que tú eres la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Que tenerte a ti en el corazón es tener esa agua que no le va a dar sed jamás a nuestra alma, porque tú eres el que lo completas todo. Señor, bendecimos cada una de las personas que están aquí con nosotras, cada mujer, cada invitada, cada familia, cada persona que tú has reunido en este lugar. Lo has hecho para que, al igual que dijiste, me es necesario pasar por Samaria, y te sentaste ahí a esperar que esa mujer llegara. Hoy también has hecho una gran invitación a nuestras vidas y estamos aquí. Que tu nombre sea exaltado, Dios, que tu nombre sea glorificado. Te levantamos la vida de nuestra hermana Wendy. Te pedimos que tú le des un vuelo especial, que ella pueda meditar, Señor, en la obra de este día, en cada una de las personas, de las mujeres que están en medio nuestro. Señor, gracias por su vida. Gracias por cada mujer que está aquí. Gracias porque nosotros reconocemos: Cristo es el agua viva. Tú eres esa fuente donde podemos acudir continuamente para que nuestras vidas no tengan sed jamás. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amadas, el Señor les bendiga mucho. Amén. El agua viva. Él es el agua
bueno es Dios, siempre fiel. ¿Dónde están esas mujeres agradecidas? Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Dígaselo. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Canten conmigo. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto, puso un